Día 23 de septiembre. San Pío de Pietrelcina. Uno de los santos más populares del siglo XX fue el Padre Pío, el que tenía en sus manos, en sus pies y en su costado las 5 heridas de Cristo crucificado. Nació en Pietrelcina, al sur de Italia, el 18 de mayo de 1887. Su nombre era Francisco Forgione. Desde sus primeros años demostró una gran devoción, especialmente a Jesús Eucaristía y a María Santísima. A los 17 años, en el año 1904, entró de religioso capuchino. Era sumamente observante de los reglamentos de su comunidad religiosa. Pero quizás a causa de sus demasiadas penitencias y por haber permanecido sin cambiarse de ropas después de un fuertísimo aguacero, se enfermó gravemente y en los años de estudio estuvo enfermo muy frecuentemente. Fue ordenado sacerdote en 1910, pero le llegó una enfermedad extraña y misteriosa, la cual solamente se suavizaba un poco cuando se iba a su pueblo natal. Y así, los primeros 5 años de sacerdocio los tuvo que pasar la mayor parte en Pietrelcina, y aprovechó esta circunstancia para retirarse a un campo solitario que tenían sus padres y allí dedicarse totalmente a la oración, a la meditación y a las penitencias. Nuestro Señor, en una visión, le avisó que lo tenía destinado para una misión muy especial. Después de haber prestado servicio militar como enfermero en la Primera Guerra Mundial, los superiores lo enviaron en el año 1918 al convento de San Giovanni Rotondo, que estaba en un pueblo pequeñito del sur de Italia. Allí pasará el resto de su vida. Fue el 20 de septiembre de 1918 que el Padre Pío recibió los estigmas. Estando orando ante un crucifijo en su convento de San Giovanni, salieron unos rayos de luz de las manos, de los pies y del costado del Cristo crucificado, y le atravesaron las manos, los pies y el costado del Padre Pío. Y desde entonces tuvo las 5 heridas de Jesús crucificado, las cuales le sangraban, le producían fuertes dolores, pero al mismo tiempo exhalaban un aroma muy agradable. Estas heridas o estigmas lo acompañaron hasta el día de su muerte. Él cubría las heridas de las manos con unos guantes, y solamente sus médicos, enfermeros y alguno que otro superior lograron contemplarlas. El Padre Pío fundó grupos de oración que se han extendido por todo el mundo y hacen un gran bien entre las personas fervorosas y devotas. Por habladurías y mentiras que algunos enemigos llevaron a Roma, tuvo el Padre Pío que sufrir muchísimas persecuciones e injusticias. Se llegó hasta prohibirle celebrar misa en público. Le prohibieron confesar y dar dirección espiritual, y ni siquiera lo podía hacer por carta. Esta persecución duró bastantes años, hasta que en Roma se supo la verdad y se le devolvió los permisos de celebrar, de confesar y de dirigir las almas. Durante el tiempo de persecución y después, jamás se le oyó una queja o una protesta. Sufría en silencio y ofreciendo todos sus sufrimientos a Dios por la salvación de las almas, como hacía Jesucristo en su santísima pasión y muerte. Una cosa muy especial y que muchos querían presenciar era la misa del Padre Pío. Él la celebraba a las 5 de la madrugada. Al principio duraba unas 3 horas, pero después, por mandato de los superiores, la fue acortando hasta que llegó a reducirla a 1 hora y media. Era impresionante después de la consagración. El Padre Pío parecía que ya no estaba en este mundo y que estuviera viendo a Dios. Nadie se cansaba y sentía durante esa celebración, como si Dios estuviera muy cerca de los allí presentes. Lo que más fama le dio, además de los estigmas o heridas de Cristo, fue su labor de confesor. A muchos les leía en la frente los pecados que no habían confesado. Confesaba hasta 12 horas al día. Era muy fuerte y severo con los que iban a confesarse solo por curiosidad o sin arrepentimiento,
y muchísimos pecadores cambiaron totalmente de vida desde que empezaron a confesarse con el Padre Pío. El santo lograba hacerse presente a muchos kilómetros de donde estaba y llevar mensajes o hacer curaciones. Era el milagro de la bilocación. Muchos moribundos, enfermos o angustiados lo sintieron llegar a consolarlos y animarlos y a veces hasta obtenerles la curación. Con las limosnas de los fieles construyó una inmensa clínica llamada Casa de Alivio al Sufrimiento y varios colegios y asilos para la gente pobre. Todo lo que le donaban lo hacía llegar a los más necesitados. El Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968. El Papa Juan Pablo II lo beatificó el 2 de mayo de 1998 y después de comprobar muchísimos milagros obtenidos por la intercesión de este santo capuchino, el mismo pontífice, San Juan Pablo Magno, lo declaró santo en el año 2002. A la canonización del Padre Pío fue una de las mayores cantidades de gentes que se han reunido en esa capital del catolicismo para una canonización. El Padre Pío, el cuerpo del Padre Pío, se conserva hoy incorrupto. Que el Padre Pío, que San Pío de Pietrelcina, siga rogando por nosotros y nos consiga muchos y muy grandes favores de Dios.